Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 18 de Mao. Y el capítulo pasado teníamos mucha información. Creo que este capítulo tiene mucho menos información, pero sigue siendo igual de interesante que el capítulo de la vez pasada. Y creo muchos de ustedes tenían razón en algunas de sus teorías anteriores y algunos de ustedes en sus comentarios recientes del capítulo anterior también hicieron bastantes comentarios muy interesantes. Uno de los comentarios que más rescato creo que fue el comentario que dejó Víctor, donde menciona que justamente le encantaría leer cualquier camino que tomara Rumiko para continuar la historia, justamente porque el capítulo anterior nos dejaron en un punto donde no sabíamos muy bien cómo iba a continuar. Y debo decir, me encantó la forma en la que lo continuó. Pero además, también hay algo que pasa muy interesante en este capítulo, pero eso lo hablaré más adelante. Mientras tanto, vamos con el resumen, que es lo más importante. Y el capítulo empieza justamente con Nanoka todavía cuestionándose sobre su abuelo y todas las situaciones y las circunstancias que estaban rodeando al momento de su accidente. El accidente donde justamente murieron sus padres, pero en el momento en el que murieron sus padres, su abuelo estaba en un estado crítico. Y tiene justamente este recuerdo donde el abuelo le dice a Nanoka que no se preocupara, que dejara de llorar, que él iba a estar con ella siempre. A pesar de esto, obviamente las circunstancias del accidente, de cómo se curó el abuelo y cómo es que el abuelo sigue vivo, es lo que hacen que Nanoka, ella decida ir una vez más a la época de Mao, porque se pregunta justamente por qué pudo recordar todo eso al tomar la medicina que él le había dado en capítulos anteriores. Y esto aquí es donde recalco uno de sus comentarios que fue muy interesante para mí, que es justamente esta idea de que probablemente los licuados no solamente como que bloquean estos poderes que tiene, sino que también probablemente son los que están bloqueando sus recuerdos. Aunque claro, no nos queda del todo claro y Nanoka tampoco lo tiene claro. Justamente por eso corre hacia el portal para poder encontrarse con Mao y supongo preguntarle acerca de estas circunstancias. Mientras Nanoka corre hacia el portal, nuestro muy querido Hojo 2 o Shiraha hace una breve aparición que en general me parece interesante, de hecho. Él está preocupado por Nanoka y recibe un mensaje de una de las amigas de Nanoka que justamente le dice que ella cree que Nanoka ha salido del hospital, pero ve conveniente que él, Shiraha, vaya a verla, pero él no quiere ir justamente porque siente que le podría causar cierta incomodidad irla a ver cuando apenas ha salido del hospital, cosa que sabemos que no es a nada de lo que ha sucedido, pero es lo que está en la mente de Shiraha. Y justamente mientras está planteando esto, ve a Nanoka correr hacia el portal y mientras, supongo, la sigue en la bici, se da cuenta al llegar al portal que Nanoka ya no está ahí. Un punto muy interesante que retomaré al final del video, como siempre. Una vez que Nanoka llega a la época de Mao, corre hacia la casa donde él y Otoya estaban hospedados y descubre que no están ahí. Supongo que su mente automáticamente saltó al momento en el que ella les advirtió sobre el terremoto y ella cree que ambos ya dejaron la casa justamente porque ella les dijo que se pusieran a salvo. En ese momento Nanoka, digamos, cae de rodillas y aparentemente en una especie de desesperanza. De hecho, creo que la palabra exacta que utilizan en el manga sí es algo así como la pérdida de esperanza, o sea, desesperanza. Y un poco antes yo creo que se tirara a llorar porque es lo que parecía que era el siguiente paso, aparece Mao con una sombrilla junto con Otoya. Nanoka les pregunta por qué no se han ido a pesar de que ella les advirtió del terremoto y Otoya dice que Mao se quedó dormido por 10 días justo después de que Nanoka se fue. Se quedó dormido durante todos los 10 días. Pero otra cosa que también llamó mi atención es que él dice que está recuperado,
pero que le llama la atención lo que Nanoka dijo que pasaría en el futuro, que es justamente el terremoto, la desaparición de la piedra clave y el gato entre las llamas. Algo aquí que voy a resaltar también mucho es que cuando Mao le pregunta a Nanoka por qué ha ido o por qué ha regresado a la época, no estoy muy segura si Mao tenía asumido que Nanoka no iba a regresar o si la misma Nanoka tenía asumido que no iba a regresar, porque pareciera que eso era lo que al menos Mao pensaba, porque sí le pregunta como ¿por qué regresaste? Algo muy interesante que pasa es que Nanoka empieza a sacar unas cuantas lágrimas y dice que Mao, o que ver la cara de Mao, mejor dicho, la tranquiliza. Y no voy a decir mucho ahí, es que ¿qué puedo comentar al respecto de eso? Creo que es obvio, ¿no? Muy obvio. Es casi tan obvio como cuando en Inuyasha, Inuyasha rescata a Kagome de la máscara esta en la época actual y Kagome dice algo así como Inuyasha se ve un poco atractivo, creo que esa es la palabra que usa. Creo que es bastante obvio qué está pasando aquí, así que no voy a ahondar en eso, o tal vez sí. Pero antes de poder explicarle, y como sucede muy seguido en Mao, el terremoto empieza a ocurrir. De hecho, se empiezan a agitar las cosas y Mao protege a Nanoka de una estantería que se está cayendo, o es lo que parece en la imagen, que una estantería se está cayendo y Mao toma a Nanoka para protegerla. Que por cierto, debo decir que hace 2 videos anteriores, si mal no recuerdo, Nicolás comentó que muy probablemente en unos cuantos capítulos íbamos a ver justamente a Mao haciendo algo que probablemente haga que Nanoka cambie un poco su opinión sobre él y el hecho de que ella lo consideraba desconsiderado al respecto de ella o algo así. Creo que me revolví un poco. Y en este sentido, sí, Mao escoge protegerla mientras se cae la estantería. Y aquí estamos llegando a una parte bastante importante. Mao se da cuenta que lo que dijo Nanoka en parte es cierto, o al menos el terremoto ocurrió, entonces decide salir a buscar la piedra clave, pero justo cuando sale a buscar la piedra clave, en el pueblo están cayendo como una especie de caras, demonios supongo, me recuerdan mucho justamente como a este arte japonés, ¿no? Que habla de los demonios y demás. Estas caras demonios, supongo envueltas en llamas, que están cayendo sobre el pueblo. Mao automáticamente descubre que sí, son Ayakashi, son demonios, y va a atacarlos. Nanoka se empieza a preguntar qué tendrá que ver todo esto con el terremoto, pero antes de seguir con su tren mental, ella misma dice que empieza a sentir mucho calor y podemos ver una vez más cómo sus ojos y sus colmillos cambian a cuando usualmente tiene como estas manifestaciones, ¿no? De sus poderes, que creo, o una teoría que me nació a partir de esto, probablemente se manifiesten cuando sienta que está como en un estado de peligro o en algún estado de miedo. O también podría ser que la presencia del demonio gato los activara. ¿Y por qué digo esto? El capítulo cierra con Otoya diciéndole a Nanoka que mire hacia cierto punto y al mirar pueden ver justamente esta cara gigante de un gato. Y Mao voltea a ver a esta cara y justamente la última imagen que podemos ver en este capítulo es a Mao con los mismos ojos que ya lo habíamos visto justamente en la presentación del manga. La ilustración que tenemos es una ilustración justamente de Mao como con los ojos rojos y la línea en vez de puntito en la pupila. Entonces, es algo que ya habíamos visto en los dibujos, pero nos faltaba ver en el manga. Y justamente el capítulo cierra con esto, mostrándonos a Mao con unas similitudes en los cambios de aspecto que tiene Nanoka. Y aquí es donde retomo el comentario de Oh My God.
Y algo que a mí también ahora me empezó a hacer dudar, el capítulo anterior no me había hecho dudar, pero ahora empiezo a dudar sobre mi teoría de que Nanoka pueda ser el demonio gato, porque aparentemente no. Entonces, creo que esa teoría aún es viable, aunque ya no del todo, porque justamente ver ese último panel de Mao me hizo dudar un poco, y me hizo dudar un poco también, o sea, el hecho de que no lo habíamos visto así, pero les digo, probablemente esa parte de ellos fue activada al ver al demonio gato o al hecho de que el demonio gato esté ahí cerca. O también podría ser que eso se activa con sentimientos como fuertes, ¿no? Miedo, sensación de peligro y demás. Y tal vez, a pesar de todo, ya habíamos visto que este personaje Mao ha vivido 900 años, entonces tal vez no se había sentido en verdadero peligro o no había sentido miedo. Y esto había hecho que no se activara, digamos, como estos poderes que con Nanoka los hemos visto más frecuentes. El capítulo cierra ahí y no puedo esperar a que sea 2 de octubre para poder ver el capítulo 19, porque de verdad creo que ahora sí no puedo esperar a ver el capítulo número 19. Pero, ¿qué es lo que más rescato de este capítulo? En primer lugar, que tiene de todo. ¿Qué creo que puede ser algo importante o qué es lo que más me llamó la atención en este capítulo? Creo iré por orden. En primer lugar, me llama la atención justamente que uno de los recuerdos que tiene Nanoka es que el abuelo le dijo justamente que él iba a estar con ella después de que sus padres murieran. Y esto es algo que me llama la atención. Y es que tanto en los comentarios de Mila Dawson como Oh My God, creo que las dos, una de las teorías que tenían en mente es que justamente el abuelo podría haber hecho alguna especie de pacto con el demonio gato para mantenerse con vida ahora que Nanoka no tiene padres. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención porque creo que con ese pequeño panel donde el abuelo le dice a Nanoka estaremos juntos por siempre, me da a entender que sí podría existir esa posibilidad. Aunque también, una vez más, podrían ser que los recuerdos de Nanoka estén alterados, como ya habíamos visto antes, o estén borrados de alguna u otra forma. El punto número 2, y es algo que al principio, antes de grabar este video, estaba pensando en dejarlo de lado, pero ya al momento de empezar a grabar decidí no dejarlo de lado, es justamente la aparición de Hoyo 2, o bueno, de Shiraha, en este capítulo. Y es que es una aparición bastante pequeña, pero me llama mucho la atención. Y es que con Hoyo 2 me pasa algo muy parecido con lo que me pasaba con Hoyo original. Y creo que es algo que también les llama mucho la atención, al menos a Kotona y a Oh My God, que leí sus comentarios, leí esa pequeña conversación que tuvieron, que fue bastante interesante. Y justamente es esta posibilidad de que se conozcan Hoyo 2, o bueno, Shiraha, con Mao. Y me llama la atención porque creo que en Inuyasha algo que siempre me hubiera gustado ver, pero tenía o estaba consciente de por qué no lo veíamos, era justo el hecho de que Inuyasha y Hoyo en el manga, y o sea, básicamente en el canon, nunca interactuaron. En el anime tuvimos este capítulo de relleno de la obra de teatro y demás, pero obviamente no estamos contando el anime. Y sí, Hoyo e Inuyasha nunca tuvieron una interacción, pero en mi opinión fue como por una razón de narrativa bastante fuerte. Justamente por las condiciones en las que se desarrollaba la historia de Inuyasha y los conflictos, creo que el manejar a Hoyo como un rival conocido de Inuyasha, porque sí sabíamos que en parte era un rival, pero nunca fue como un rival explícito, al menos para Inuyasha. Creo que eso fue muy importante y es justamente porque había muchos factores que hubieran hecho a la historia mucho más compleja y creo que Rumiko no buscaba esto. Entonces, aquí pasa algo interesante y es que Shiraha ve a Nanoka entrar al portal, pero también la ve desaparecer. Y digo, esto puede ir por dos bandos. Uno es Shiraha cree que se lo imaginó
y lo deja de lado, o Shiraha confronta a Nanoka en algún punto y le pregunta cómo es que desaparece al entrar al portal, ¿no? Y esto obviamente podría crear una conexión mucho más compleja entre Nanoka y Shiraha. Y eso podría justamente incentivar y darnos un poco más de emoción en un posible rival amoroso más concreto, ¿no? No un rival amoroso como lo fue Hoyo, que al menos a mí siempre me hubiera gustado ver una interacción entre Inuyasha y Hoyo, pero yo estaba consciente que nunca iba a pasar por la complejidad que podría tener esa interacción en cuanto a narrativas. En este sentido, como aún no tenemos muy bien descubierta la personalidad de Mao, me llamaría la atención justamente ver una interacción así, y es justo lo que estaban platicando tanto Kotona como Oma Gab en los comentarios. Entonces sí, yo también quisiera ver una interacción entre Hoyo 2 y entre Mao, y justamente ver si podría funcionar como un rival real y tangible, como tal vez en Inuyasha funcionó con Koga, o en Ranma como funcionaba con Ryoga. Punto número 3, y no voy a comentar mucho al respecto porque es muy obvio. Creo que este capítulo ya nos está dejando mucho más claro cómo se está desarrollando el romance. Ya habíamos tenido un guiño bastante sutil en el capítulo 6, un guiño un poco más obvio en el capítulo 15, y en este capítulo tenemos un guiño que a mí me parece bastante obvio y un guiño un poco más sutil. Y sí, en este capítulo vemos algo un poco más sutil en el aspecto en el que justamente Nicolás mencionaba que en unos cuantos capítulos íbamos a ver a Mao redimirse. Creo que Rumiko lo hace de una forma sutil en este punto en el que Nanoka se siente desesperanzada, pero llega Mao y automáticamente se siente más tranquila. Pero no solo eso, sino que también la protege cuando se cae la alacena esta. Y obviamente al final de cuentas es una forma de redimir a Mao con Nanoka, tal vez no con la audiencia, pero sí con Nanoka. Y entonces es un toque que me gustó mucho de Rumiko, sobre todo porque lo hizo mucho más sutil, no lo hizo tan obvio como lo hacía en Inuyasha o como lo hacía en Ranma, pero creo que de forma sutil funcionó bastante bien. Y obviamente el diálogo de Nanoka pues no podría ser más obvio, así que no lo voy a comentar mucho, pero como siempre, si ustedes quieren comentarlo acá abajo pueden hacerlo, me encanta leerlos, de verdad. El siguiente punto que rescato y creo que es uno de los más importantes es que sí, estamos llegando al terremoto, estamos llegando a lo que probablemente va a ser el primer encuentro, mas no creo que el último, eso no lo podría decir. Pero sí, el primer encuentro que van a tener Nanoka y Mao con el demonio gato. Muy probablemente este reencuentro que tenga Mao con el demonio gato y este primer acercamiento de Nanoka con el demonio gato, tal vez ya estando conscientes, porque aún no sabemos qué sucedió cuando ella era niña. Y hay muchas cosas que quedan por verse y la verdad estoy bastante emocionada por lo que pueda venir para el capítulo de la próxima semana. Es algo que me emociona muchísimo y ya tengo muchas ganas de ver. Pero como siempre, ya saben, lo más importante para mí siempre ha sido lo que ustedes digan, lo que ustedes opinen. Déjenlo acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like. Si es la primera vez que están viendo este canal, suscríbanse. Y nos vemos en los siguientes videos. Bye bye.